Hola, soy Rosa. Soy la madre de Naich, un joven de 17 años que falleció hace 7 años en La Rioja. Y os voy a contar mi triste experiencia y cómo ocurrieron los hechos. Una noche del 26 de agosto del año 2004, Naich venía por este caminito porque había estado en el pueblo de Castañares junto con sus amigos y regresaba al camping. Él desde este camino venía por aquí porque él era prudente y porque no quería venir por la carretera, porque era respetuoso con las normas. Y cuando venía por el camino, al incorporarse en la carretera, porque tenía que cruzar para entrar, desde el lugar donde él estaba, pues miró y al ver que no venía nadie salió. Pero con tan mala suerte que cuando había andado unos metros, unos 8 metros más o menos, desde pues más o menos donde está situado mi marido, un Audi 8 que venía a más de 170 kilómetros por hora, pues lo lanzó por los aires y le arrebató su corta vida. Su cuerpo quedó tendido a más de 154 metros del lugar del impacto. Esa noche fue muy horrible. Nosotros estábamos aquí cuando alguien nos dijo Naich, 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 y fuimos corriendo y Naich estaba tirado en el suelo. Ya no nos dejaron verle. Esa noche ocurrieron cosas muy tristes y muy lamentables y muy trágicas, cosas de las que al de un tiempo tuvimos conocimiento. Pero bueno, os voy a contar tal y como ocurrieron los hechos. Cuando ya habían transcurrido unas horas, vino la ambulancia, se llevaron el cuerpo de Naich al tanatorio de Logroño. Al día siguiente nosotros fuimos allí y bueno, pues junto con él regresamos a nuestro pueblo, que es Durango. Allí se celebró el funeral al día siguiente y nosotros nos fuimos a nuestra casa a vivir nuestro dolor y nuestra tristeza y asumir que habíamos perdido un hijo. Y cuando estábamos sumidos en lo más profundo de nuestro dolor, nos llegó un auto de un juzgado, del juzgado de Haro en concreto, en el cual se decía que se había decretado un auto de sobreseimiento libre y que le daban el carpetazo al asunto, que teníamos 3 días para recurrir si queríamos por la vía penal, 3 o 5 días, pero bueno, como no veían, al parecer veían que la culpa era única y exclusiva de Naich, bueno, pues así se decretaron este auto. Nosotros, que entonces no teníamos ningún conocimiento de cómo funciona la justicia en este país y de cómo son los plazos y de cómo es la vía penal, la vía civil, bueno, pues decidimos buscar un abogado para que nos asesorara y nos informara, ¿no?, a ver qué era esto. Y claro, ya había transcurrido un día. Cuando encontramos a este abogado, ya era el segundo día y él nos dijo: señores, ustedes con este documento no pueden hacer nada. Ustedes, bueno, pues les están diciendo que aquí al parecer la culpa es de su hijo y bueno, pues por la vía penal les cierran las puertas. Y entonces nosotros, tanto mi marido como yo, decimos: ¿cómo? No es posible, ¿cómo que nos cierran las puertas? ¿Cómo que nosotros no vamos a poder hacer nada? ¿Que no va a haber un juicio? No, porque no tenemos nada, ningún otro documento, nos decía el abogado, pero bueno, con este, bueno, pues poco podemos hacer. Y claro, no teníamos ni el atestado ni nada, pero nosotros siempre creímos que no podía ser que Naich tuviera la culpa de lo que había ocurrido. Y porque Naich tenía muchas ganas de vivir y era un joven lleno de vida. Y bueno, pues no, dijimos que no. Pero bueno, no se podía hacer nada y al final el abogado nos contaba, bueno, pues que esto es así, esto funciona de esta manera, una muerte en la carretera no vale nada, siempre se intenta eximir de culpa a la persona que ha atropellado, pues porque se cree que una muerte en la carretera es un acto involuntario, que no ha sido, bueno, pues que hayan ido a hacerlo queriendo. Y bueno, las leyes de este país eximen de culpa a la persona infractora. Y nos contaba casos que habían ocurrido y yo decía: ¿pero qué me estás contando? Esto no puede ser, esto es un despropósito, esto es una barbarie. Pues sí, esto es así y no tenéis nada que hacer. Y bueno, pues primero porque estás destrozada, no tienes fuerzas, desconoces este mundo y todavía encima pensábamos, y bueno, nosotros tampoco queremos mal para nadie, nuestro hijo ha muerto y a qué más nos da todo.
no queríamos ni tan siquiera pena para el que lo había hecho, pues porque creíamos que, bueno, pues yo también soy una conductora, a mí me puede ocurrir un percance en la carretera, no voy a hacerlo queriendo. Crees que la persona que lo ha atropellado bastante va a tener que convivir toda su vida con ese pesar en su corazón, y entre que no podíamos, que no nos dejaban y que estábamos destrozados, pues bueno, pues cerramos esta vía, pero claro, porque también nos decían y nos recalcó muchas veces este abogado que no se podía hacer nada más. Entonces luego, bueno, se cerró y nos decía que ya lo único que nos queda es la vía civil, y la vía civil se supone que son, bueno, pues acuerdos entre las compañías aseguradoras, que se llega a un acuerdo económico y ya está. Y a mí eso también me parecía una barbarie, porque yo decía, yo no quiero dinero, a mí me van a pagar la vida de mi hijo, yo no quiero, yo lo que me hubiera gustado es que se haga justicia. Pero bueno, si este sistema funciona así, pues yo me rebelo, pero no tenía fuerzas para rebelarme de otra manera más que diciéndolo, ¿no?, de esta forma. Y me parece muy injusto y esto no puede ser. Y yo recuerdo además que el abogado que tuvimos, el primer abogado, me decía, pues no te gusta, pues la verdad es que no es algo que agrade a nadie, pues habrá que luchar para que las cosas cambien. Me decía a mí, yo creo que tú vales para luchar. Y yo decía, yo voy a luchar, que no conozco de leyes, porque no lucháis vosotros, que conocéis y que sabéis más que las pobres víctimas, ¿no? Pero bueno, así quedó la historia. Al final él intentó llegar a un acuerdo económico con la compañía aseguradora, la compañía de este individuo, y bueno, pues así llegamos a este acuerdo y así se nos cerró, se cerró todo este capítulo, o creíamos nosotros que lo habíamos cerrado. De todas maneras, en este periodo, desde que se cerró la vía penal hasta que se llegó al acuerdo con la compañía aseguradora, nos llegó el atestado, llegó el informe técnico, y nos parecía una barbarie y una aberración, puesto que decía que el punto de impacto de donde habían atropellado a Enaitz había sido nada más salir del caminito. En cuanto había salido, que el choque había sido un choque frontolateral, o sea, así Enaitz salía del camino y el coche venía y le dio así, y que la velocidad a la que iba este individuo era pues entre 90 y 110. Siempre dijimos que eso no se lo creía nadie. Es más, o sea, expertos, conocedores de coches, que vieron la frenada que estuvo en el suelo, en la carretera, más de un año, y porque luego se quitó porque asfaltaron la carretera, más de un año, una frenada de un Audi 8 de 154 metros de frenada. ¿Quién puede creer que ese coche iba entre 90 y 110? Bueno, pues como veis, esto es un homenaje que los amigos de Enaitz han querido dedicarle. Aquí, junto a este lugar en la carretera, aquí es donde Tomás Delgado Bartolomé dejó el cuerpo de Enaitz sin vida. Como veis, la distancia es abismal, desde donde le dio hasta donde lo dejó. Con lo cual, creo que queda de sobra demostrado la velocidad que este individuo traía. Bueno, pues mientras estábamos todavía asimilando todo lo que había ocurrido, lo mal que se había hecho todo, la injusticia tan grande que se había cometido, cuando había transcurrido un año y unos meses, nos llegó una denuncia del juzgado de Haro, en el cual el individuo que había matado a Enaitz, o sea, Tomás Delgado Bartolomé, residente en Santo Domingo de la Calzada, nos denunciaba. Y nos denunciaba porque quería que le pagáramos nosotros, sus padres, los daños que el cuerpo de nuestro hijo le había causado en su vehículo. Y encima también nos reclamaba una cantidad, porque él decía que él había tenido que alquilar un vehículo en sustitución del suyo para poder desplazarse a su trabajo. Bueno, esto ya fue lo que ya nos indignó tanto, que acudimos donde nuestro abogado y dijimos, mira lo que ocurre, ¿y ahora qué hacemos? Y bueno, entonces nuestro abogado, cosa que tendría que haber hecho en su día, tendría que haber sido haber paralizado esto, la vía penal, tendría que haber solicitado el aplazamiento y haber investigado. Bueno, pues eso que no hizo en su día, lo decidió hacer después. Y decidió solicitar un peritaje más o menos de una investigación sobre cómo habrían ocurrido los hechos, para intentar averiguar el punto de impacto y la velocidad a la que iba este individuo esa noche.
Y bueno, pues con unos cuantos informes, pero en especial con uno que fue muy puntilloso en todo, bueno, pues allí se demostró que la velocidad a la que iba este vehículo era a 172,9 kilómetros por hora esa noche, cuando, como he dicho antes, el límite era 90. Y que Knight había andado unos metros, unos cuantos, 8, 10, no se sabe exactamente, y que el punto de impacto no fue frontolateral, sino que fue totalmente por detrás. Lo que ocurrió es que sí que Knight hizo una cosa mal y siempre se agarraban a esto, y es que no había parado en el stop. Pero es que Knight, desde el lugar donde iba, por el caminito donde iba, tenía una visión bastante amplia de la carretera. Y mal hecho, por supuesto, yo asumo esa parte de culpa que hizo mi hijo, pues como hacían casi todos cuando volvían en bici, ¿no? Pues al camping por ese caminito, pues miraban, según iban andando en la bici, miraban, y al ver que no venía nadie, pues se incorporaban. Pero Knight estaba incorporado en la carretera cuando este individuo vino y lo atropelló y lo mató.